Existe una idea cómoda circulando por ahí, que para lidiar con una persona narcisista, basta con ser más fuerte, más dominante, más confrontativo. Suena lógico, suena viril, rinde frases de impacto, y precisamente por eso está equivocada. La verdad, esa que casi nadie quiere mirar de frente, es que ese tipo de hombre suele ser el primero en caer en el juego, no por falta de fuerza, sino por exceso de reacción. El hombre que sobrevive a un narcisista no es el más intenso, ni el más controlador, ni el más alfa. Es otro tipo, más silencioso, más lúcido, más peligroso para el sistema, justamente porque no juega. Entiende algo que tarda años en caer. No se vence a un narcisista disputando poder, sino retirando el alimento emocional, y eso no se aprende en contenido superficial. Si alguna vez sentiste que estabas siempre explicando de más, sosteniendo de más, ajustándote de más, tal vez el problema nunca fue falta de firmeza, sino exceso de involucramiento en el juego equivocado. Hoy vas a entender por qué solo un tipo específico de hombre atraviesa este tipo de relación sin perderse, y por qué casi nadie imagina cuál es. La mujer narcisista no elige por impulso ni por el encanto del primer vistazo. Ese es un mito cómodo. En la práctica, observa en silencio, como quien solo está sintiendo el ambiente, pero registrándolo todo. Se fija en quién escucha más de lo que habla, en quién se explica de más, en quién intenta ordenar emociones que nadie le pidió sentir. Y aquí, siendo honestos entre nosotros, quien se explica demasiado casi siempre está intentando probar que merece estar ahí. Ella no juzga, ella anota. Mucha gente cree que ella busca al dominante ruidoso, al confiado de frases hechas, pero no es tan así. Lo que realmente llama su atención es el autocontenido, el hombre que aguanta, que tolera, que racionaliza la incomodidad, porque la autocontención sin límites se vuelve disponibilidad silenciosa, se vuelve alguien que soporta el malestar en nombre de la armonía. Y la armonía forzada, seamos sinceros, suele salir cara para quien la sostiene solo. En lo cotidiano esto aparece de forma casi invisible, un comentario cruzado que él convierte en reflexión, una ironía que prefiere interpretar con madurez, un clima extraño que intenta resolver con conversación. Nada de eso parece incorrecto de manera aislada. Al contrario, parece una virtud, pero cuando se repite, crea una dinámica clara. Alguien regula, alguien prueba, y cuando ese engranaje empieza a girar, la relación ya está en movimiento, aunque todavía nadie le haya puesto nombre. La mujer narcisista vive en un estado curioso de contradicción interna. Por fuera, imagen; por dentro, inestabilidad. Su autoestima no es sólida, es inflable, funciona a base de validación constante, como un globo que necesita aire todo el tiempo para no desinflarse. Y aquí, sin caricaturas, no es vanidad común, es dependencia silenciosa del reflejo. No se siente completa sola, así que necesita verse en los otros para existir con mayor nitidez. Existe una idea cómoda circulando por ahí, que para lidiar con una persona narcisista, basta con ser más fuerte, más dominante, más confrontativo. Suena lógico, suena viril, rinde frases de impacto, y precisamente por eso está equivocada. La verdad, esa que casi nadie quiere mirar de frente, es que ese tipo de hombre suele ser el primero en caer en el juego, no por falta de fuerza, sino por exceso de reacción. El hombre que sobrevive a un narcisista no es el más intenso, ni el más controlador, ni el más alfa. Es otro tipo, más silencioso, más lúcido, más peligroso para el sistema, justamente porque no juega. Entiende algo que tarda años en caer. No se vence a un narcisista disputando poder, sino retirando el alimento emocional. Y eso no se aprende en contenido superficial. Si alguna vez sentiste que estabas siempre explicando de más, sosteniendo de más, ajustándote de más, tal vez el problema nunca fue falta de firmeza, sino exceso de involucramiento en el juego equivocado. Hoy vas a entender por qué solo un tipo específico de hombre atraviesa este tipo de relación sin perderse, y por qué casi nadie imagina cuál es. La mujer narcisista no elige por impulso ni por el encanto del primer vistazo. Ese es un mito cómodo. En la práctica, observa en silencio, como quien solo está sintiendo el ambiente, pero registrándolo todo. Se fija en quién escucha más de lo que habla,
en quien se explica de más, en quien intenta ordenar emociones que nadie le pidió sentir. Y aquí, siendo honestos entre nosotros, quien se explica demasiado casi siempre, está intentando probar que merece estar ahí. Ella no juzga, ella anota. Mucha gente cree que ella busca al dominante ruidoso, al confiado de frases hechas, pero no es tan así. Lo que realmente llama su atención es el autocontenido, el hombre que aguanta, que tolera, que racionaliza la incomodidad, porque la autocontención sin límite se vuelve disponibilidad silenciosa, se vuelve alguien que soporta el malestar en nombre de la armonía, y la armonía forzada, seamos sinceros, suele salir cara para quien la sostiene solo. En lo cotidiano esto aparece de forma casi invisible, un comentario cruzado que él convierte en reflexión, una ironía que prefiere interpretar con madurez, un clima extraño que intenta resolver con conversación. Nada de eso parece incorrecto de manera aislada. Al contrario, parece una virtud, pero cuando se repite, crea una dinámica clara. Alguien regula, alguien prueba, y cuando ese engranaje empieza a girar, la relación ya está en movimiento, aunque todavía nadie le haya puesto nombre. La mujer narcisista vive en un estado curioso de contradicción interna. Por fuera, imagen; por dentro, inestabilidad. Su autoestima no es sólida, es inflable. Funciona a base de validación constante, como un globo que necesita aire todo el tiempo para no desinflarse. Y aquí, sin caricaturas, no es vanidad común, es dependencia silenciosa del reflejo. No se siente completa sola, así que necesita verse en los otros para existir con mayor nitidez. Por eso, para ella una relación no es un encuentro, es un espejo, no es intercambio, es confirmación. La pareja no entra como alguien con historia propia, sino como una extensión de su autoimagen. Él se convierte en prueba social, regla emocional, certificado de valor. Cuando todo va bien, ella se siente elevada. Cuando algo falla, la falla no puede ser interna, necesita una dirección externa, y, convenientemente, esa dirección suele ser quien está más cerca. En la práctica, esto se manifiesta en detalles sutiles. Se siente insegura y busca un elogio disfrazado de conversación. Siente culpa y busca a alguien que la absuelva sin cuestionar. Vive un vacío difuso y espera que el otro lo ordene con presencia, atención y constancia. El hombre, creyendo que está siendo pareja, entra en el papel sin darse cuenta de que dejó de ser sujeto. Y cuando esa lógica se instala, los primeros tests empiezan a aparecer con una naturalidad casi imperceptible. El primer test rara vez llega con cara de test. Aparece disfrazado de broma, comentario suelto, ironía, sin intención. Una desvalorización pequeña, casi educada. Una comparación fuera de lugar. Nada que dé un motivo claro para un enfrentamiento directo. Y justamente por eso funciona. Ella observa menos lo que él dice y mucho más lo que hace después. Si siente, si se ajusta, si intenta entender algo que, en la práctica, no le pidieron que entendiera. Aquí aparecen dos caminos bien distintos. El hombre sano siente la incomodidad y responde con límite o distancia. No pelea, no explica de más, no pide un manual de instrucciones. Simplemente cambia el tono, se retira emocionalmente o deja claro que no entró ahí para ser reducido. El objetivo, en cambio, hace otra cosa. Intenta comprender, justifica, busca contexto, entra en modo «déjame ver qué pasó», y en ese esfuerzo de empatía excesiva, entrega el dato que ella necesitaba. En la rutina, esto parece una conversación madura, pero el cuerpo delata. Él pierde espontaneidad, elige palabras, empieza a medir reacciones. Ella percibe que puede avanzar un poco más sin consecuencias reales, no porque él sea débil, sino porque fue entrenado a sostener el malestar en nombre de la relación, y cuando ese patrón se confirma, su papel dentro del sistema de ella empieza a definirse con mayor claridad, aunque nadie lo haya dicho aún en voz alta. Con el tiempo, su rol deja de ser difuso y empieza a quedar bien definido. Se convierte en regulador emocional, no oficialmente, claro, nadie firma un contrato para eso, pero en la práctica, es él quien absorbe el exceso, quien organiza el caos, quien le da contorno a lo que ella no logra sostener sola. Ella descarga tensión, culpa,
Frustración. Él procesa, filtra, racionaliza, parece compañerismo, funciona como amortiguador. Ese lugar es seductor porque viene disfrazado de importancia. Él siente que es necesario, que marca la diferencia, que sin él todo se desarma. Y aquí aparece una trampa silenciosa. Ser necesario no es lo mismo que ser deseado. Un sistema puede depender de ti sin, de hecho, verte. Y cuanto más se convierte en base, menos espacio queda para una reciprocidad real. Él se vuelve función, no presencia. En lo cotidiano, esto aparece de formas muy reconocibles. Ella llega cargada, y él aguanta. Ella se equivoca, y él entiende. Ella explota, y él mantiene la calma. Poco a poco, la relación deja de ser intercambio y se convierte en mantenimiento. Y cuanto más él se adapta a ese rol, más difícil se vuelve salir de ahí sin provocar un desequilibrio. Ese tipo de desequilibrio que empieza a confundir cuidado con obligación. El punto clave aquí es quitarle el peso a la culpa. Él no se queda porque sea débil, necesitado o inconsciente. Se queda porque fue entrenado para eso. Desde temprano aprendió que el hombre sostiene, aguanta, contiene, que irse es abandono, que quedarse, incluso incómodo, es madurez. Entonces, cuando el vínculo empieza a doler, su sistema interno no enciende una alarma, enciende responsabilidad. El cuerpo entra en un modo curioso de adaptación. El sistema nervioso empieza a confundir control con intimidad. La tensión se vuelve cercanía. La inestabilidad se vuelve profundidad. Él siente que está invirtiendo, cuando en realidad se está moldeando para encajar. Y cuanto más soporta, más cree que eso tiene valor. Al fin y al cabo, nadie aguanta tanto por algo que no importa, ¿no? Así es como el lazo se refuerza sin necesidad de promesas. En la práctica, esto aparece en frases internas que casi todos aquí ya pensaron alguna vez. Ella pasó por muchas cosas. Si me voy ahora va a ser peor. Ninguna relación es fácil. Todo eso suena adulto, responsable, incluso noble. Pero cuando se vuelve patrón, transforma la permanencia en identidad. Y es justamente ahí donde el ciclo deja de ser externo y pasa a sostenerse por dentro. El ciclo se instala sin ruido, casi como rutina. Primero viene la validación intensa, atención, afecto, cercanía. Todo parece por fin encajar. El hombre se relaja, cree que ahora encontró el tono correcto. Luego, la retirada, frialdad súbita, silencio, cambios de humor, sin una explicación clara. Y, poco después, la crítica o la insinuación de que algo en él está fuera de lugar. Nada explícito, solo lo suficiente para generar duda. Frente a eso, él entra en modo ajuste, revisa conversaciones, calibra gestos, cambia la forma de hablar. Cree que si encuentra el punto exacto, el buen clima vuelve, y a veces vuelve, lo que refuerza la lógica interna. Funciona si intenta un poco más, pero cada ajuste cuesta posición. Va renunciando a la espontaneidad para mantener acceso al afecto intermitente. En el día a día, esto se traduce en un cansancio difuso. Él siente que siempre llega tarde emocionalmente, como si el criterio hubiera cambiado sin aviso. Y cuanto más intenta agradar, menos presencia real tiene. No porque ella haya ganado, sino porque el juego cambia cuando alguien empieza a jugar para no perder. Y ese detalle suele pasar desapercibido hasta que algo empieza a incomodar de una forma más profunda. En algún momento, ella comete un error silencioso, casi técnico. Cree que él la necesita, no en un sentido romántico, sino funcional. Piensa que él depende de ese vínculo para sentirse entero, estable, orientado. Confunde tolerancia con sumisión. Interpreta el autocontrol como incapacidad de ruptura. Y eso cambia por completo la manera en que ella empieza a posicionarse. Cuando esa creencia se instala, el respeto empieza a escurrirse por los detalles. El tono se vuelve más descuidado. Las provocaciones, menos sutiles. Las exigencias, más naturales. Al fin y al cabo, en su lógica, él aguanta. Siempre aguantó. Y aquí entra un punto delicado de nuestra terapia colectiva. Quien confunde silencio con ausencia de límite, por lo general, nunca probó un límite de verdad. En lo cotidiano, esto aparece cuando ella avanza un poco más de lo habitual,
y espera lo mismo de siempre, la misma comprensión, la misma contención, solo que algo empieza a no encajar. No es una explosión, no es un enfrentamiento, es un retraso interno, una respuesta que ya no llega en el tiempo esperado, una presencia que ya no se amolda. Y cuando ella se da cuenta demasiado tarde, el eje empezó a desplazarse sin previo aviso. El despertar no llega como una escena de confrontación, ni como un discurso ensayado. No hay dedo en alto, no hay lista de reproches. Llega con claridad fría. Un día, el hombre se da cuenta de que casi todo ahí gira en torno a ella, a sus emociones, a sus inseguridades, a sus narrativas, y que, a pesar de todo el esfuerzo, nada se construye de verdad, solo se administra. Esa percepción cambia el eje interno. Él deja de discutir el detalle y empieza a ver el patrón. No es que ella sea mala, es que el sistema funciona así, y cuando eso se vuelve claro, la energía cambia. Ya no reacciona en automático, ya no intenta corregir, explicar, arreglar. Aparece un distanciamiento emocional que no es castigo, es preservación. En lo cotidiano esto se traduce en pequeños cambios difíciles de nombrar, menos justificaciones, menos urgencia, más silencio funcional. Él sigue siendo educado, presente, pero ya no está disponible del mismo modo, y esa ausencia de reacción empieza a producir un efecto curioso, porque lo que antes era predecible ahora se vuelve opaco, y nada desestabiliza más a un sistema que dejar de ser descifrable. No es acusación, no es hablar la relación, no es un abandono teatral. Todo eso incluso, ella sabe gestionarlo. Lo que realmente desestabiliza es la neutralidad emocional. Cuando él deja de reaccionar, de explicar, de corregir el clima, cuando no compra la narrativa ni entra en el rol de traductor emocional. En la terapia colectiva, todos ya vimos esto pasar. El silencio que no es berrinche, es ausencia de involucramiento. Ese tipo de neutralidad rompe el mecanismo central del sistema. Sin reacción, no hay espejo. Sin espejo, no hay validación. Y sin validación, la estructura interna empieza a fallar. Ella intenta provocar para recuperar respuesta. Sube el tono, cambia la estrategia, lanza anzuelos emocionales. No por maldad consciente, sino por hábito. Así es como siempre funcionó. En el día a día, esto aparece en preguntas aparentemente inocentes, comentarios cruzados, cambios bruscos de humor, pruebas, solo que ahora caen en el vacío. Él responde corto, o no responde, mantiene la educación, pero no se entrega, y cuando el alimento emocional desaparece, el sistema se desorganiza. La salida nunca empieza con maletas hechas, empieza por dentro. Él se retira emocionalmente antes de cualquier decisión externa, no por venganza, no por cálculo frío, sino porque algo ya no se sostiene internamente. La energía cambia, está ahí, pero ya no está invertido de la misma manera. Y eso es casi imposible de mapear para quien siempre leyó al otro a través de sus reacciones. Lo que ella siente no es una pérdida afectiva, es una pérdida de control. La sensación es que algo se le escapó sin aviso. Por eso aparecen los pings, mensajes fuera de contexto, provocaciones sutiles, intentos de reactivar el patrón anterior, pequeñas pruebas para ver si él todavía regula, todavía explica, todavía se ajusta. No es nostalgia en el sentido clásico. Es un intento de restauración del sistema. En la práctica, él ya se fue antes de irse. Mantiene la cordialidad, pero no vuelve al lugar de antes. No entra en disputa, no pide comprensión, no ofrece cierre emocional. Y eso confunde profundamente, porque no se parece ni a un abandono ni a un conflicto. Es simplemente ausencia de función. Y cuando alguien deja de ocupar el rol que sostenía todo, el final ocurre sin escena final. Va a exigir silencio cuando el impulso sea reaccionar. Va a exigir presencia cuando la tentación sea agradar. Y sobre todo, va a exigir que toleres el malestar de no ser comprendido de inmediato. Ese es el punto que separa a quien solo consume contenido de quien realmente cambia de posición en su propia vida. Observa tus relaciones con más frialdad, no para culpar a nadie, sino para identificar dónde todavía entras en el rol de regulador, amortiguador, traductor emocional, en qué situaciones respondes demasiado rápido, explicas de más, cedes demasiado pronto, no como autoacusación,
sino como diagnóstico. Todo ajuste real empieza con claridad. Si algo de esto te resonó, es porque ya lo viviste, o lo estás viviendo ahora. Y cuando aparece este tipo de lucidez, suele ser señal de que estás listo para aprender a moverte de otra manera, con más autocontención, más precisión, menos desgaste. Quedarte por aquí, acompañar los próximos contenidos, no tiene que ver con curiosidad, tiene que ver con seguir viendo patrones que la mayoría prefiere no ver.